No era la primera vez que tomaba la carretera solitaria que conectaba el pueblo con la ciudad, pero esa noche era diferente. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes que ocultaban la luna, y el viento silbaba entre los árboles como si intentara advertirme de algo. Había salido tarde del trabajo, agotado después de un turno interminable en la fábrica. Mi viejo sedán crujía con cada bache, y las luces delanteras apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera estaba desierta, como siempre a esas horas. No había más sonido que el motor y el crujir de las ramas de los árboles. Pero entonces, algo cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien me estuviera observando. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la oscuridad detrás de mí. Respiré hondo y seguí adelante. Fue entonces cuando lo vi. Una figura al borde de la carretera, apenas visible entre la niebla. Era una mujer, vestida con un abrigo largo y oscuro, con el cabello cubriéndole el rostro. No hacía ningún gesto para pedir ayuda, simplemente estaba allí, inmóvil, como si esperara algo. Reduje la velocidad, indeciso. Mi instinto me decía que siguiera de largo, pero algo en su presencia me hizo detenerme. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Su mirada era vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera reaccionar, ella se acercó al auto y abrió la puerta del acompañante. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Al pueblo, respondió con una voz que sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Asentí y seguí conduciendo. El silencio en el auto era opresivo. Cada tanto, miraba de reojo a la mujer, pero ella no se movía, no hablaba, solo miraba al frente. El ambiente se volvió más pesado con cada kilómetro que avanzábamos. Noté que el aire dentro del auto se enfriaba, a pesar de que la calefacción estaba encendida. ¿Vives en el pueblo?, pregunté, intentando romper el silencio. Sí, respondió, sin mirarme. ¿En qué parte? En la casa al final del camino, dijo, señalando hacia adelante. No había ninguna casa al final del camino. Lo sabía porque había vivido en esa zona toda mi vida. Pero no dije nada. Algo en su tono me hizo callar. Seguí conduciendo, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. De hecho, empeoraba. De repente, el motor del auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el tablero se apagó. El auto se detuvo en medio de la carretera, y la oscuridad nos envolvió. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. La mujer no se inmutó. Simplemente se bajó del auto y comenzó a caminar hacia la espesura del bosque. «Espere», grité, saliendo del auto. «No puede irse así. ¿Necesita ayuda?». Ella se detuvo y se volvió hacia mí. Por primera vez, vi su rostro con claridad. Estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos no tenían pupilas. Solo eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. «No deberías haber parado», dijo con una voz que resonó en mi mente, no en mis oídos. Sentí un frío intenso que me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La mujer se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. Finalmente, se detuvo a solo unos centímetros de mí. «Esta carretera no es para los vivos», susurró. «Pero ahora que me has visto, no puedes irte». Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis piernas cedieron, y caí al suelo. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro, sonriendo de una manera que no era humana. Cuando desperté, estaba en mi auto, estacionado al borde de la carretera. El motor funcionaba, y las luces estaban encendidas. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de la mujer. Respiré aliviado, pensando que todo había sido un sueño. Pero entonces, miré el asiento del acompañante. Había un abrigo largo y oscuro, cubierto de barro y hojas secas. Y en el espejo retrovisor, por un instante, vi su rostro pálido y sin pupilas, sonriéndome desde el asiento trasero. Desde esa noche, no he vuelto a tomar esa carretera. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, escucho susurros en el viento, y sé que ella todavía está esperando. Siempre había preferido viajar de noche. Las carreteras vacías, el silencio y la sensación de tener el mundo solo para mí eran una especie de terapia. Pero esa noche, algo era distinto. Había salido de Monterrey con dirección a Saltillo después de una reunión de trabajo.
El cielo estaba despejado, pero la luna, aunque brillante, parecía opaca, como si algo la estuviera ensombreciendo. El aire era pesado, y el viento que golpeaba las ventanas del auto sonaba como susurros. A unos kilómetros de la salida de Monterrey, noté algo extraño. Un auto negro me seguía desde hacía un rato. Al principio, pensé que era solo otro viajero nocturno, pero cada vez que reducía la velocidad, el auto hacía lo mismo. Si aceleraba, él también. Intenté no preocuparme demasiado, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Decidí tomar una salida menos transitada, pensando que tal vez el auto seguiría de largo. Pero no fue así. El auto negro tomó la misma salida y continuó detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré el espejo retrovisor y vi que el conductor llevaba un sombrero y gafas oscuras, a pesar de la oscuridad de la noche. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura me heló la sangre. Intenté mantener la calma. Tal vez solo era una coincidencia. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero entonces, el auto aceleró y se colocó justo detrás de mí, tan cerca que casi podía tocar su parachoques. Las luces altas del auto negro me cegaban, y el sonido del motor resonaba en mis oídos como un rugido. Decidí no detenerme. Sabía que en esa carretera había un pequeño pueblo a unos 10 kilómetros. Si podía llegar allí, tal vez encontraría ayuda. Pero el auto negro no me dejaba avanzar. Cada vez que intentaba acelerar, él bloqueaba mi camino, obligándome a reducir la velocidad. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. En el asiento trasero del auto negro, a través del vidrio trasero, vi una figura. Era una mujer, con el cabello largo y despeinado, mirándome fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos, y su boca formaba una sonrisa inquietante, como si supiera algo que yo no. Mi mente comenzó a divagar. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me seguían? Intenté recordar si había hecho algo para provocar esto, pero no se me ocurría nada. Solo quería llegar a casa. De repente, el auto negro se detuvo en medio de la carretera. Yo también frené, sin saber qué hacer. El conductor bajó lentamente del auto y se acercó a mi ventanilla. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y sus pasos eran lentos y calculados. Mi mano temblaba mientras buscaba mi teléfono, pero no tenía señal. El hombre se detuvo a 1 metro de mi auto y me miró fijamente. A través de las gafas oscuras, no podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Entonces, levantó una mano y señaló hacia atrás, hacia el asiento trasero de mi auto. No quise mirar. Sabía que no debía hacerlo. Pero algo en su gesto me obligó a voltear. Y allí, en el asiento trasero de mi auto, estaba la mujer que había visto en el auto negro. Su rostro estaba a solo centímetros del mío, y su sonrisa era aún más amplia. Sus ojos no parpadeaban, y su respiración era lenta y profunda. Grité y pisé el acelerador a fondo. El auto negro no me siguió. Miré por el espejo retrovisor y vi al hombre de pie en medio de la carretera, observándome mientras me alejaba. La mujer en el asiento trasero había desaparecido, pero la sensación de su presencia aún estaba allí. No me detuve hasta llegar al pueblo. Estaba temblando y sudando frío. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron rastro del auto negro ni del hombre. No había huellas, ni marcas en la carretera. Solo yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, no he vuelto a viajar de noche. A veces, cuando estoy solo en casa, siento que alguien me observa desde la ventana. Y cuando me atrevo a mirar, veo una figura oscura, con un sombrero y gafas, sonriéndome desde la distancia. La carretera que conecta dos pueblos pequeños en medio de la nada es conocida por los lugareños como el Camino de las Lágrimas. No es difícil entender por qué. A simple vista, parece una ruta común, con sus curvas cerradas y su asfalto desgastado, pero hay algo en el aire que hace que incluso los conductores más experimentados sientan un escalofrío al pasar por ahí. En el kilómetro 42, justo en la curva más peligrosa, hay una cruz blanca adornada con flores secas y velas apagadas. Es un recordatorio mudo de lo que ocurrió allí hace años, un accidente de autobús que cobró la vida de una familia entera y varios pasajeros más. Nadie habla mucho de aquel día, pero los rumores persisten. Dicen que el autobús iba sobrecargado, que el conductor perdió el control en la curva y que el vehículo cayó por un barranco, incendiándose antes de que alguien pudiera hacer algo. No hubo sobrevivientes. Desde entonces, quienes pasan por esa carretera de noche juran haber escuchado llantos, gritos y hasta el sonido de un motor retumbando en la oscuridad. Esa noche,
Yo iba manejando de regreso a casa después de visitar a un amigo en el pueblo vecino. Sabía de la reputación de la carretera, pero nunca le había dado mucha importancia. Son solo historias, me dije. Sin embargo, al acercarme al kilómetro 42, algo en el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, y una niebla espesa comenzó a formarse, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Decidí reducir la velocidad, pero no fue suficiente. De repente, escuché un llanto. Era débil al principio, como el de un niño, pero pronto se volvió más fuerte, más desesperado. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nadie en la carretera. El sonido parecía venir de todas partes, como si el mismo aire estuviera llorando. Entonces, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en medio de la niebla, había una figura. Era una mujer, con un vestido blanco y desgarrado, de pie junto a la cruz. Sus brazos estaban extendidos, como si estuviera suplicando algo. Intenté seguir adelante, pero el auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon, y el motor tosió antes de apagarse por completo. Me quedé varado en medio de la carretera, con el llanto cada vez más fuerte y la figura de la mujer acercándose lentamente. Entonces, vi más sombras moviéndose en la niebla. Eran personas, decenas de ellas, algunas con rostros desfigurados, otras con heridas abiertas. Todas parecían estar mirándome, como si me culparan por algo. Una de las figuras, un niño pequeño, se acercó a mi ventanilla. Su rostro estaba pálido, y sus ojos vacíos. Golpeó el vidrio con una mano ensangrentada, y su voz resonó en mi mente: ¿por qué no nos salvaste? Intenté arrancar el auto, pero no respondió. Las figuras se acercaban cada vez más, y el llanto se convirtió en un coro de gritos desgarradores. Entonces, vi algo que me dejó sin aliento. Detrás de la multitud de fantasmas, apareció el autobús. Estaba destrozado, con las ventanas rotas y las llantas desinfladas, pero avanzaba lentamente hacia mí. El conductor, un hombre con el rostro quemado, me miró fijamente antes de sonreír de manera grotesca. En un acto de desesperación, salí del auto y corrí hacia el bosque. Los gritos me seguían, y las figuras parecían perseguirme, pero no me detuve. Corrí hasta que ya no pude más, y cuando finalmente me di la vuelta, no había nada. La carretera estaba vacía, y mi auto estaba intacto, con el motor encendido. Desde esa noche, nunca más he pasado por esa carretera. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, escucho un llanto lejano, y sé que los fantasmas del kilómetro 42 todavía están ahí, esperando a que alguien más se cruce en su camino.